Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre los mitos que se dicen de los paneles arriba de 700 watts. Soy Irán Palacios, coordinador de Ingeniería de Corporativo Soles. Acompáñame a aprender un poco más. Bueno, para empezar, uno de los principales mitos es que estos módulos son demasiado grandes para los inversores que hay en el mercado. Los inversores no han crecido o no han evolucionado, no se han actualizado tan rápido como han sido los módulos. Sin embargo, ya desde todo el año 2024-2025 ya se empezó a actualizar y hay inversores que sí soportan estos módulos, y no hablo nada más de uno, hablo de varios inversores. ¿Qué podemos revisar? Con los datos eléctricos que vienen de nuestro panel solar, donde me dicen que yo manejo una corriente, un voltaje, una corriente de cortocircuito y un voltaje de circuito abierto. Con estos datos vamos a obtener primero, si yo multiplico mi voltaje BMP y lo multiplico por mi corriente IMP, lo que me va a dar como resultado va a ser la potencia. Si yo multiplico estos dos, el resultado es la potencia. Eso es el dato de entrada, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Vamos a analizar que estos datos de entrada de mi ficha técnica, de ahí los estoy agarrando, vamos a ver si son compatibles con nuestro inversor. Este es un inversor residencial, no es un inversor comercial industrial. Este es un inversor residencial en donde podemos validar que este módulo sí puede caber en este inversor. ¿Qué son los datos que vamos a revisar? Vamos a ver datos de entrada. Mi voltaje máximo son 550 voltios. Tengo que validar que la suma de mis paneles en serie no vayan a superar este voltaje, pero esa es una parte de diseño, ver cuántos paneles en serie puedo llegar a poner. Otro es mi voltaje nominal, que es el voltaje recomendado, el cual yo tengo que estar trabajando. Pues agarro mis 360 voltios, lo divido entre mi BMP, que son los 40.2 voltios, y esto más o menos me da aproximado el número de paneles que yo tengo que tener por serie. Eso es lo recomendado. Ahora, me dice también mi ficha técnica de mi inversor cuántos números de MPPTs tengo y cuántos strings tengo. Si yo multiplico el número de string por MPPT, me dice las entradas que yo voy a tener. Y ahora aquí me está diciendo que es un string por cada MPPT, quiere decir que la entrada es independiente. Los valores técnicos como corrientes, voltajes, son independientes de cada uno de los MPPTs. No hay que sumarlos, no hay que multiplicarlos, no hay que hacer paralelos ni nada de eso. Entonces, cada MPPT tiene una corriente máxima de entrada de 16 amperes, que es la corriente máxima de operación para el inversor, y tiene una corriente de cortocircuito de 24 amperes. Esta corriente es la que tenemos que tener precaución de no superar con mis corrientes de mi módulo, porque si yo llego a superar esta corriente, si es mayor la de mi módulo que esta, ahí sí puedo llegar a meter en problemas el inversor, lo puedo dañar, quemar, meterle en cortocircuito, etcétera. Entonces, esta es la corriente que tenemos que tener precaución. Entonces, vamos a validar. Tengo una corriente de cortocircuito de mi módulo que es menor a mi corriente de mi inversor. Es un punto a favor, quiere decir que este módulo sí lo puedo estar utilizando. Ahora tenemos otra corriente, que es la corriente BMP, pero esta corriente ya es superior a la corriente máxima que soporta el inversor. Aquí lo que va a pasar es el efecto clipping. ¿Qué es el efecto clipping? El inversor va a limitarse a solamente estar produciendo en base a la corriente máxima de entrada, independientemente si mi corriente IMP de mi módulo está entregando más. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a poder tener tal vez una pérdida de corriente de 1.55 amperes. Y dices, bueno, es que esta es una pérdida considerable, vamos a perder mucha energía y ya por eso no deberíamos de ponerlo. Pues no, realmente cómo funciona el panel solar es en base a la radiación del sol. La radiación del sol no es desde que sale el sol te va a estar entregando los 17 amperes. Eso depende ya de cómo está la incidencia solar, la posición, orientación de los módulos, el contacto directo, perpendicular a la celda, etcétera. O sea, todo eso depende. Y el comportamiento va a radicar de la siguiente manera. Ok, ¿cómo vamos a representar esto? Con la famosa campana de Gauss, en donde yo voy a representar con esta curva el comportamiento del sol, en donde mi límite de aquí va a ser la corriente y el otro límite de aquí abajo va a ser el tiempo. ¿Va? Entonces, teniendo esto, el sol empieza a salir a partir de las 6:30 de la mañana, dependiendo de los lugares, solsticio, etc. Bueno, el comportamiento va a ser este. Y se va a esconder aproximadamente a las 7:30 de la tarde, por decir un tiempo. Entonces, el sol promedio pues va a estar dentro de este tiempo. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? A medida que va saliendo el sol, mi curva va aumentando y va llegando a un mayor corriente. Por decir aquí, si ya son las 10 de la mañana, pues mi corriente va a llegar a 10 amperes. Mi módulo dijimos que son 17.55. Estos 17.55 los vamos a alcanzar en condiciones de las STC, de las Standard Test Condition del módulo. Quiere decir
que para yo poder obtener los 17.55 amperes, tengo que cumplir con 1000 watts sobre metro cuadrado, tengo que cumplir con 25 grados de centígrados en temperatura. ¿En qué lugar hay 25 grados? Pues es muy raro. Ahora, los 1.5 masas de aire, ¿cómo lo vamos a medir? Pues está bien cañón. Entonces, es muy poco probable que tú llegues a tocar estos 17.55 en condiciones reales. Pero supongamos que lo tengo, supongamos que tengo todos esos valores. Pues a las 12 con 35, que el sol alcanza su altitud más alta, voy a lograr tener los 17.55. Pero ¿cuánto tiempo? Pues tal vez 20 minutos, tal vez media hora. Entonces, si yo voy a utilizar este inversor que me va a limitar mi corriente a 16 amperes, pues bueno, lo va a empezar a limitar. Entonces, cuando llega a 16 amperes, que van a estar más o menos aquí, todo esto lo voy a tener como pérdida. Pues bueno, se puede absorber como pérdida, que en realidad no es tanta pérdida, ¿sale? Entonces, este tiempo, este periodo de tiempo va a limitar que tal vez va a ser una hora, ¿sí? 1.5 horas, pero la verdad se me hace mucho, pudiera ser 0.5 horas. ¿Por qué? ¿Cuántas son las horas solar pico que tú tienes en cada uno de los estados? Pues varía. Hay unos lugares que llega a 6, hay otros que andan en 5, hay otros que están en 4.5. Entonces, ya yéndonos a una hora perdiendo esa energía, se me hace mucho. Cuando llegue a mi 16 amperes, el módulo no es que vaya a dejar de producirlo, sino que el inversor lo va a limitar a esos 16 amperes y no va a permitir que el inversor sufra un daño, ¿sale? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar perdiendo esa energía? 0.5 horas, siempre y cuando cumpla con mis valores de STC, pero cuando lo voy a cumplir, pues rara vez lo vamos a cumplir. Entonces, de esta manera podemos comprobar que sí podemos instalar un módulo de 705 watts en un inversor residencial y que sí puede llegar a tener limitaciones de potencia, puede llegar a tener limitaciones de corriente, pero son inconsiderables, son muy poco considerables y también muchas veces no la vamos a alcanzar a ver. Ahora, si tú estás utilizando microinversores, te invito a que veas las gráficas de producción de los microinversores. Ahí te dice exactamente qué potencia trae cada uno de los módulos y valida que casi en todo el periodo del año no llegas más que 1, 2, 3 días a tu potencia máxima. Otro de los mitos que se escucha es que los módulos son muy pesados, lo cual dificulta la manipulación, suelen quebrarse más y requieren más personas para estarlos manipulando, trabajando esos módulos. Entonces, esto es un ejemplo con dos módulos Canadian Solar, uno es de 705 watts y el otro es de 605 watts. Entonces, el de 705 watts pesa 37.8 kilogramos y el de 605 pesa 33.6 kilogramos. Bueno, 4 kilos y hacen la diferencia, pero vamos a hablar con el tema de la manipulación y el tema de qué tantas personas se requieren para trabajarlos. El unpacking, ¿qué es el unpacking? Es un manual en el cual te dicen cómo vamos a desempacar la tarima, cómo vamos a manipular los módulos, cómo lo vamos a agarrar, cómo se recomienda subir, cómo se recomienda posicionar los módulos. Todo eso lo dice el manual del desempaque de los módulos. Si no tenías conciencia de eso, te invito a que se lo pidas a tu distribuidor, que lo busques con los fabricantes y con gusto nosotros te podemos compartir cada uno de esos manuales. Ahora, ¿qué dice ese manual de disposición de los módulos? Dice, para manipular el módulo de 705 watts se requieren 2 personas. Bueno, vamos a agarrarnos el manual del 605 watts. ¿Qué dice? Se requieren 2 personas. Bueno, vámonos a agarrarnos a un módulo más pequeño, que es de 550 watts, que ya casi no se ven en el mercado. Se requieren 2 personas. Desde antes se necesitaban 2 personas para estar manipulando el panel, pero antes por 4 kilos, pues una sola persona decía, yo puedo, yo estoy muy fuerte, entonces puedo cargarlo, moverlo de aquí, pero ahí lo estresas al módulo de la misma manera que lo vas a estresar con un panel de 705 o de 605 o de 550, es lo mismo. Entonces, el tener un panel más pesado no involucra más maniobra, no involucra más personales, no involucra exactamente lo mismo que tendrías que haber estado involucrando en un 605 o en un 550. Otro mito de los que se dice es que los módulos de 705 watts, 700 watts para arriba son menos eficientes que los módulos viejitos, hablando de 600 watts, 550, pero pues eso también es un mito. Realmente la eficiencia de un módulo se determina a través del tamaño del módulo. Mientras más grande el módulo, más eficiente. Es más grande el módulo 705 watts que el módulo de 605 watts, ¿sí? Por lo tanto, la eficiencia es mayor. Si vemos pues el punto 3 de diferencia en la eficiencia, pues lo puede recalcar. Pero ¿qué pasa?
Normalmente no vamos a tomar, que este va a ser una eficiencia 20% más grande que un panel de 600 watts, ni que este de 600 watts sea 20% menos eficiente que un panel de 705 watts. O sea, la eficiencia no vamos a tenerla en una manera explosiva de crecimiento o de decreción entre una u otra marca. Para medir la eficiencia de un módulo simplemente podemos vernos en la ficha técnica, revisar la eficiencia y con este dato podemos tenerlo. Pero si tú quieres aprender a calcularlo, de esta manera lo podemos hacer. Vamos a tomar de ejemplo un módulo Canadian Solar de 705 watts y un módulo Canadian de 605 watts. Estos módulos, vamos a suponer primero que es el de 705, ese módulo tiene la potencia 705 watts, ya empezamos con la potencia. Vamos a dividirlo sobre el área. ¿Cómo obtengo el área? Muy fácil. Yo tengo que ese módulo en la ficha técnica mide 1.303 metros de ancho por 2.384 metros de alto. ¿Va? Entonces yo multiplico estos dos valores y me dice que mi área en metros cuadrados son 3.1 metros cuadrados. Esa es mi área. Ahora lo vamos a multiplicar por la irradiancia. ¿Cuánto es la irradiancia? Pues esta irradiancia son 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Y por qué sobre 1000? Porque es los valores de la STC que vienen en ese módulo. Ahora, si yo hago esta operación, al sacar esta operación me va a dar como resultado .227, que si yo lo convierto a un porcentaje me va a dar igual a que es el 22.7% de eficiencia de este módulo, y es lo que me dice aquí. Comprobando con el módulo de 605 watts, pues muy fácil, otra vez vamos a hacer la misma operación. Entonces, un panel más grande no es menos eficiente. Un panel más grande cuenta con la misma tecnología que prácticamente un panel más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar esa eficiencia? El tamaño. Otro de los mitos que se dice es que este módulo, al estar más grande y al ocupar más paneles, pues reduce la posibilidad de poner más capacidad fotovoltaica. Pero pues también ese es otro mito que se puede desmentir. Ok, si yo tomo en cuenta una casa promedio que va a medir 8 metros de base por 12 metros de largo, supongamos que no voy a tomar en cuenta espacios, sombreados, ni nada por el estilo, que vamos a poner todo y vamos a ocupar toda esa área con módulos fotovoltaicos, pues bueno, 8 por 12 es igual a 96, entonces yo tengo disponibles 96 metros cuadrados de área en este espacio, solamente en este espacio. Si yo lo voy a llenar de módulos, pues bueno, vamos a dividir estos 96 entre el área de un módulo de 705 watts. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que era el área? Ahorita lo revisamos, dijimos que era de 3.1 metros cuadrados, entonces divido los 96 entre 3.1 metros cuadrados y me dice que aquí van a caber alrededor de 30 módulos. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, 96 metros cuadrados, y lo vamos a dividir ahora entre 2.7 metros, que son los metros cuadrados que ocupaba un módulo de 605 watts. Entonces, si yo hago esta división, ¿cuánto me va a dar? 35.5 módulos. Lo vamos a redondear a 35. ¿Sale? Entonces, si yo pongo paneles de 605 watts, voy a poder llegar a meter 35 módulos aquí en este espacio. Paneles de 705 watts, voy a llegar a poner 30 módulos aquí. Pero bueno, vamos a multiplicar ahora la potencia, que son 30 módulos por 705 watts, 21.150 watts, lo que puedo llegar a meter en esa área. Ahora vamos a multiplicar 35 por 605 watts. ¿Cuánto es lo que me va a dar como resultado? 21.175 watts, que es prácticamente lo mismo de aquí a acá. Ahora, al instalar un módulo más grande no quiere decir que voy a estar desperdiciando el espacio. Es exactamente lo mismo. Lo que se va a tomar en cuenta es los metros cuadrados que yo voy a tener en el lugar. Ahora imaginemos un caso más sencillo para una casa en donde yo tengo muy poco espacio. Entonces, si yo quiero poner 4 módulos, porque prácticamente me caben 4, me caben 5, pues es lo mismo si yo pongo 4 módulos de 705, que si yo pongo 4 módulos de 600, no sé, vamos a poner 660. La distancia de lo ancho que te va a dar de uno a otro, pues es muy poca la diferencia. Te va a dar para poner 4 de aquí o 4 de acá. El instalar un módulo más grande no es un problema en cuestiones de espacio. Sí te puede llegar a limitar en unas ciertas condiciones cuando estás demasiado justo, demasiado apretado,
pero hay arreglos que se pueden hacer ahora en las estructuras. Otro mito que se dice es que al tener un módulo más grande y más pesado, pues tienes que tomar más consideraciones y que va a tener más probabilidades a volarse. Pero pues déjame decirte que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque es lo mismo diseñar una estructura para un panel de 700 watts que para un panel de 600 o 500 watts. ¿Por qué? Porque realmente tengo que tomar las mismas consideraciones. Medida del módulo, este es más grande, pero se tienen que tomar en cuenta para el diseño, los pesos de los módulos, la exposición a los vientos que voy a tener, la velocidad del viento, etcétera. Todas las condiciones de diseño. En Corporativo Soles nosotros te podemos ayudar sin ningún problema a diseñar tu estructura en base a las condiciones que tú tengas. Si dices, tengo un edificio de 15 metros, quiero poner 20 paneles, tengo este espacio, bla, 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 nosotros con eso te pedimos tal vez más información y te hacemos un proyecto en el cual te vamos a dar una solución de estructura con garantía de 25 años, en donde ese proyecto no se te va a volar siempre y cuando tomes en cuenta las consideraciones del dimensionamiento. Entonces, este es otro mito que se puede desmentir. De esta manera podemos comprobar que son solo mitos y que tú puedes instalar el módulo que tú quieras. Aquí en Corporativo Soles tenemos módulos Canadian Solar 705 watts en donde te podemos ayudar a ajustar tu proyecto.